Acabamos de ver la clase 20, la ciencia de la creación. A ver, Jorge y Leonel tienen comentarios. Digamos, contraria a toda esa intención de explicar causas primarias y causas secundarias, que es la de que Dios es el que creó todo. En mi pueblo rasante por el folclore del estado Zulia, del sur del lago, vivimos allá en una época de San Benito. Entonces, en la comparsa del San Benito salió uno de los cantantes, decía, este, yo voy al monte con vos y te hago una cruz de vera, yo te hago un muñeco de cera y te hago creer que es Dios, que es la posición de los que dicen que Dios es una creación del hombre, dicho en términos populares. Entonces, esa es, digamos, la contraposición de la creación por Dios y la creación de Dios por el hombre. Y eso permite creer en Dios sin ser religioso. Bueno, ese es el comentario, digamos, superficial. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el hombre cree a Dios. Yo creo que el hombre creó a Dios, por supuesto. Eso no hay la más mínima duda. El ser humano creó a Dios. Eh, el humano creó a Dios. Pero lo que pasa es que cuando crea a Dios, él lo crea con distintas perspectivas, pues. Le da un poder sobre el propio creador. Exactamente. El ser humano también le da poder. Y cuando le empieza a dar poder es cuando se mete en problemas. Entonces, cuando empieza a asignarle a ese Dios que crea, le empieza a asignar cosas que realmente son mundanas y no divinas, entonces se mete en problemas. Y ahí surgen las contradicciones, pues, las contradicciones en las religiones. Básicamente, es producto, básicamente. Claro, dentro de la creación de Dios, lo que pasa es que crea a Dios como creador del mundo. ¿Ve? Ahí hay recursión. O sea, crea a Dios como creador del mundo, pero es una creación del hombre, por supuesto. Eso no hay la más mínima duda. Ahora, lo que yo quería hacer el comentario es sobre oyendo toda la evolución de la patrística primaria, la inicial, me puso a reflexionar sobre todo sobre la discusión que habíamos tenido antes sobre lo que es filosofía, ¿no? Y sobre el concepto de la filosofía. Y es que efectivamente yo leo eso y me parece interesante, pero no porque crea en eso. Quizás en una época de mi vida que me formé católico, yo creía en eso porque así era. Pero después cuando ya evolucioné, ya realmente mi criterio dice, no, no, esas cosas son creaciones que el hombre creó para una finalidad social, por más nada, y por su propia incapacidad. Entonces, por sus propios límites de pensamiento. Y entonces, sencillamente, uh, eh, uno debe asimilarlo de esa manera. Pero realmente lo que le queda en el fondo es el cuestionamiento. El cuestionamiento, ¿será eso verdad? O sea, ¿qué es la verdad? Esa es la pregunta. La capacidad crítica. Entonces, la capacidad crítica, correcto, que ahí es donde iba yo. La capacidad crítica, y la capacidad crítica es la que te maneja, la que te permite navegar sobre este mundo complejo, lleno de incertidumbre y lleno de interrogantes, básicamente. Es la capacidad crítica. Eso es lo que está detrás. Que yo lo llamo filosofía, bueno, no vamos a discutir el término de la palabra, pero es lo que está detrás de eso, es el someter a crítica, someter a crítica las cosas que pasan y las cosas que te dicen y las cosas que piensas. ¿Me explico? Básicamente eso. Eso es lo que está detrás. Emilio, suelta. No, voy a Está ahí, recordar, Emilio, revolcándose. Emilio se está revolcando ahí.
No, no, voy a recordar nuevamente la conversación de Napoleón con Laplace, cuando Laplace le Ajá, presentó su libro Mécanique Céleste al emperador Napoleón. ajá. Y le dijo, mira, pero me leí el libro y no vi que mencionaras a Dios. Y él le dijo, es que no he necesitado de esa hipótesis. No necesito tipo. No, Claro. es una hipótesis innecesaria. Simplemente lo mismo que dijo Laplace. Es una hipótesis totalmente innecesaria. Por lo menos eso era lo que creía Laplace, porque Laplace pensaba que el mundo se podía explicar matemáticamente, en particular matemáticamente, por lo menos la creencia que tenía Laplace. Pero no es el único que piensa así. Hay religiones que no invocan a Dios, que no invocan un creador. Por ejemplo, el budismo. No existe un creador. El budismo no tiene un Claro, creador, no un creador que haya el creado budismo no ningún. tiene que ver. Es Ujú. es una hipótesis innecesaria, tú ves. Las civilizaciones budistas han vivido miles de años sin estarse preocupando por la existencia de un creador. Y en esas civilizaciones, la ética, la moral, no es, la, no es una necesidad para evitar un castigo divino, ni mucho menos, sino que es el camino correcto que debe seguir, el camino para que se desarrolle el espíritu, o sea, hay un espiritualismo, pero no hay esos códigos éticos que se desprenden del cristianismo, que tienen otro tipo bueno, y de las religiones abrahámicas en general, no solo el cristianismo. Entonces, yo creo que De sí, las que es religiones, las religiones. una- Cuando tú es- dices correcto, hay religiones que hay líneas de pensamiento que realmente no son dogmáticas. bueno, no sé si no sé si la palabra dogmática es correcta o no, te lo confieso, no sé, seguramente tienen otros dogmas, no lo sé, pero sí no invocan la necesidad de un creador, de alguien que haya impuesto leyes para que las cosas ocurran, de que haya habido, por ejemplo, los budismos creen que el universo siempre existió, que siempre existió y que él se desarrolla y creen que la evolución de uno en etapas y que hay resurrección y una serie de cosas, ¿no? Este, tú puedes o no creer en esas cosas, por supuesto, pero lo que quiero enfatizar es que esa y otras religiones no invocan la necesidad de un ser supremo, de un watchmaker, del hacedor de relojes, como le dicen. There is no watchmaker anywhere. No hay nadie que está dirigiendo el universo, ni mucho menos. No es una hipótesis innecesaria. Yo pienso lo mismo. Yo Pero pienso que creen que hay leyes de la naturaleza, bueno, sí, sí, claro. Algunos sí, otros. Claro, sí, que pueden haber leyes de la naturaleza, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero entonces, fíjate, precisamente, volviendo al tema con que habías comenzado tú la reunión, que era Al-Ghazali, fíjate que lo que dice Feyerabend es que aun cuando Aristóteles estuviera equivocado acerca de las leyes de la naturaleza, lo que era importante creer era que habían Ay, leyes naturales. Si la condena de las generalizaciones acerca de la naturaleza, como las proposiciones 34, 49 y 141 de Al-Hassani, en el sentido de que Dios puede hacerlo todo y que no se podía hacer nada si no lo hacía Dios, entonces la Europa cristiana hubiera este, caído en el ocasionalismo urgente en el que él dice que cayó el Islam. ¿Ok? Eso es su punto de vista. Y pero él también dice que la, que también tiene un valor estas prohibiciones porque cuestionaron a Aristóteles, pero no por lo que Aristóteles decía, sino, bueno, porque Aristóteles invocaba leyes naturales, pero él afirma que sí, que tienen un valor. Y, y él habla de eso también en el libro, ¿no? Este, eh,
Pero creo que lo que fundamentalmente él dice, y yo estoy de acuerdo con eso, es que el problema con estas prohibiciones no es prohibir en creer en Aristóteles, es prohibir en creer que pueda haber leyes naturales independientemente de Dios. Ese es el punto de Weinberg. de Weinberg. Ahora, Weinberg o Weinberg. ¿Cómo se dice? No estoy seguro. No sé Si cómo es se en pronuncia. alemán es Weinberg, y Weinberg. en inglés es Weinberg. Ok. Pero fíjate que lo que el príncipe dice que esos filósofos medievales pensaban es que distinguían entre causa primaria y causa secundaria y pensaban, bueno, dijo que el primero, ahora no me acuerdo el nombre del primero que mencionó, que pensaba que había que recurrir a la causa primaria lo menos posible, solamente en En la aquello. filosofía natural. En la aquello. filosofía natural. Que los filósofos naturales los filósofos naturales, muy concretamente, eso es lo que te estaba diciendo. Esta persona afirmaba que los filósofos naturales, muy concretamente, tenían, o sea, su misión debería ser recurrir lo menos posible a la primera causa y tratar de explicar la mayor parte de los fenómenos por medio de las causas secundarias. En otras Naturales. palabras, Las- las- es la visión del gran the watchmaker, exacto. El tipo echó a andar el reloj y de ahora en adelante todo lo que sucede no es porque él decidió, por ejemplo, que la vela se iba a quemar, iba para salir el humo, sino que todo es consecuencia de todo lo que él Él lanzó. creó las leyes de la Sí. naturaleza Él, y lo él es hizo el andar. creador de las leyes y después las leyes hay que comprenderlas. Esa era la misión de la filosofía natural según estos señores, No me estén comprender llamando. las leyes de la naturaleza. Ahora, yo nunca lo había asociado, yo conocía la palabra milagro, pero que es como esos casos rarísimos, Esos son milagros. milagro. Y entonces ahí Esos es son como cuando milagros porque Dios son decide las cosas romper raras en que Dios se mete en el asunto. y decide Fíjate que, romper con la ley de la naturaleza. claro, pero fíjate que es interesante porque ellos ya tenían una visión, ya no es ese Dios que interviene todos los días, ¿verdad? Ese Dios que todos los días te juzga, que No me todos los estén días te llamando a mira, cada que todo. rato. Eso está implícito allí. Claro. Y ese fue uno de los problemas con que se encontraron estos filósofos naturales, que es a lo que se oponían otros teólogos, que eso implicaba que Dios no tenía, digamos, injerencia en tu vida diaria, en tu acontecer diario, y que eso no podía ser. ¿De acuerdo? Entonces ahí sí hay una ruptura importante, pienso yo, con la doctrina, porque cuando tú estás diciendo eso, está implícito que ese Dios no está todos los días pendiente de tu vida. Mientras ese Dios entonces está aparte, dormido, ocurren vainas como la de los campos de concentración, y entonces los judíos que creen en Dios dicen, Dios, ¿y dónde estabas tú cuando ocurrió eso? Ah, Dios termina siendo el culpable de todas las cosas malas. Sí. Es que estaba dormido. Mira, Por que, eso, Estaba soñando el sueño de Rick Van Winkle. que- Se no, rascó, se no rascó y durmió que- miles de ya, años. yo sé que ese es de algún libro, pero se hay, me hay escapa una, la hay referencia una, cultural Rip Van Winkle, ¿quién es? Es una historia. un historiador. Ah, ya. Sí. es la Entonces, Alicia y la Especie de la Maravilla. No, no, no. ¿cómo se llamaba el que? La Rudyard Kipling, Ah, Creo que es sí. anterior, ok. no estoy seguro. Bueno, Mira, pero lo que sí recuerdo es el comienzo de un poema de Borges, ¿De que quién? Es dice, que no no te se oigo oye, bien. no se oye, no Porque se un oye, poema de está Borges, lejos del micrófono. de Borges. Ajá. el segundo poema de los dones de Borges, que comienza diciendo, gracias doy al divino laberinto de las causas y efectos. Está bien.
Borges era muy profundo, sí. Ok. Ahora, Ah, fíjate, la creación implica, o sea, cuando se pone un Dios creador, es porque antes no había nada. Bueno, ¿Ok? estaba ese Dios. Dios ¿De estaba. dónde salió Es que ese Dios? casualmente, Ah, ese es ya el problema. pensar, ¿Ves? El otro problema ya de pensar, agarrar y resolver el problema de la creación con un Dios es que lo que exactamente, estás haciendo es trasladando existe a el Dios, problema a otra. Entonces, y ese Dios, o sea, es bueno, una exactamente. explicación bueno, totalmente innecesaria. Por pero, eso Dios pero a mí me creador, suena Es que que no, el Big Bang tiene el mismo mira, la problema. única, los que sí los que muy inteligentemente, diría yo, han este, revivido la necesidad de un Dios son los tipos del intelligent design. Claro. Porque el argumento de ellos es que la necesidad de Dios es para que haya un diseño inteligente, que de otra manera no se explicaría que nosotros, estos seres tan superiores, estuviéramos en la cúspide de la evolución, ¿verdad? Entonces, ellos son los que modernamente han buscado un nuevo argumento para crear la necesidad de Dios. Entonces, la necesidad de Dios ya no viene por el acto mismo de la creación, sino que viene porque no hay otra manera de explicar que la naturaleza tenga la variedad y la riqueza que tiene, a menos que haya un diseñador inteligente. Ese es el argumento de ellos. Me parece que está muy bien que crean eso. Está bien. Crean lo que les dé la gana. Está bien. Mira, quería hacer una aclaratoria a Jorge, porque es que yo me dejó pensando que dije, cuando tú hablaste de los filósofos, y creo que yo me estaba refiriendo, o sea, en la última clase de Príncipe acerca de la cultura islámica, él mencionó esto de que había dos escuelas rivales, y entonces había los falasifa Uh y -huh. mutakalimun. Y creo que yo me puse a hablar de falasifa como filósofo. ¿Ok? Creo que a eso me estaba refiriendo, que habían esos grupos. Bien, Mira, eh, bueno, pero dice que estaba derivada, los de, falásafas estaba derivado de la palabra filósofo griega. filosofía, claro, sí, sí, Lo sí, dice claro. ahí. sí, 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 y se consideraban herederos del pensamiento griego y De pensamiento el griego. Entonces neoplatonismo, ellos se etcétera. llamaban a sí mismos filósofa porque ellos eran herederos de la tradición intelectual griega, de la manera griega de pensar, ¿ok? Y los otros no. Y los mutakalimun. Y de hecho, bueno, creo que cuando mencionó al Ghazali decía que era como los que piensan que el Al-Ghazali, que, bueno, que uno de los factores de la caída, aquí habla, ¿no? De la caída, y entonces una teoría dice que en esta disputa, como que los Mutakalimun tuvieron una victoria por encima de los falásifas, y que eso cortó el desarrollo Por todo de el la desarrollo filosofía. científico, el Y, y, desarrollo y, y científico entonces, de... y en esta, vamos a decir, en este modelo, bueno, Al-Ghazali tuvo mucho peso. Ok, ok. Sí. Mira, Mira, si, yo quería hacer un comentario, porque yo les he dicho a ustedes que yo soy teísta, ¿no? Pero después de esta discusión ya llegué a la claridad de que yo soy teísta, pero no soy creacionista. Ah, Ah, está importante, bien. importante. Es muy interesante, muy importante, claro. chévere. Sí, Ahí, Bien, realmente la creación implica un acto que realmente no tiene explicación. Es decir, la creación, es que cuando tú empiezas a estudiar cosmología, cuando tú estudias el problema de ahorita, de los mundos paralelos, de todo eso, la mejor explicación que yo consigo en este momento es que el concepto del tiempo fue invento del ser humano, ha sido invento del ser humano, el concepto del tiempo y el espacio, y eso ya la física lo acepta, ya la física lo acepta. El tiempo y el espacio es invento del ser humano. Entonces, si el tiempo y el espacio es invento del ser humano, quiere decir que no, antes de que había el Big Bang no había ni tiempo ni espacio. ¿Ok? Por lo bueno, tanto no Esa hubo es la creación. esa es la pero, posición de Hawking. pero,
Cuando Pero, Hawkins le Exacto, preguntaban eso, exacto, él decía, no correcto. tiene ni sentido la pregunta. Pero fíjate que en esta discusión, en algún momento en el medioevo, uno de los de estos pensadores decía exactamente lo mismo, Sí, sí. que no tenía, el que pensaba que el mundo había salido de un objeto muy pequeño y se había irradiado como una esfera, él decía que antes de ese momento no existía el tiempo también y que no tenía sentido Sí, sonaba preguntar lo qué del Big Bang, existía. sí, sí. Sonaba a Big Bang, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y es muy interesante, pero en efecto, cuando él concibe un principio del universo, dice, bueno, pero también cuando nace ese universo, nace el tiempo. ¿Ok? esa Sí, es la sí. posición de Claro. de Y yo, Gamow y de la, 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 la Metrí, la Metrí. Lemaitre. Eh, la Ahora, Del- Metrí. bueno, yo entiendo que Hawking incluso, bueno, ahora ya no sé si Hawking o algún divulgador de Hawking dijo que, tú sabes que el Big Bang es una singularidad tal que, y sí, hacía la analogía con el Polo Norte, o sea, preguntar qué hay al norte del Polo Norte no tiene sentido. no tiene sentido. Exacto, exactamente. Esa es la Bueno, analogía. Esa la hacía Hawkins, precisamente. Y entonces preguntar qué había antes del Big Bang, que y no tiene No sentido tenía sentido. análogamente. ahora, Sin hay embargo, una, sin los embargo, los que... materialistas, perdón, No, prosigue, no, Miro. perdóname tú que yo te interrumpí. Bueno, entonces avanzo. Yo acabo de leer en alguna parte, no encuentro cómo regresar a ella, pero encontré una frase que dice que los materialistas, creo que fue leyendo a Epicuro, pero un comentarista de Epicuro que dice que en realidad la materia ha existido siempre. No hay un punto de discontinuidad en relación a eso. Y el único que se conoce, que conocemos nosotros, los que vivimos ahora, es ese punto llamado Big Bang. Pero en relación a que la materia existe o no, siempre ha existido. Entonces, el concepto de tiempo nace con el Big Bang, pero para nosotros, el tiempo es el tiempo, el espacio son creaciones, conceptos, nociones de los seres humanos. En la medida en que ven que el día y la Exacto. noche se superponen, se suceden y los hechos van ocurriendo, bueno, entonces surge como una necesidad de inventar algo como el espacio y el tiempo. Bueno, yo no estoy 100% de acuerdo con esa visión, ¿ok? Eh, pero ese es otro tema muy largo. Eh, 95%. eh, Ahora fíjate, hay posiciones, acabo de terminar de leer un libro también de una físico importante que, por cierto, ha propuesto experimentos inclusive para poder, porque esta discusión es metafísica, cuando tú hablas de que, por ejemplo, la posibilidad de que hubieran multiversos, tú estás hablando de metafísica. Ella Claro. trata de convertirla en física. Ella es una física muy importante porque ella ha propuesto algunos experimentos que podrían servir para evaluar la posibilidad de que en verdad existan multiversos. ¿Okay? Que exista un multiverso, o sea, que nuestro universo sea uno de muchos posibles, ¿verdad? De muchos posibles en donde algunos tendrán posibilidades de que exista la vida y otros no. Eh, por supuesto, dependiendo de de las constantes físicas que esos universos puedan tener. Eso es una posición que tienen algunos físicos y esta físico tiene un libro, ahora buscaré el nombre, yo me lo leí completo, me gustó bastante. Buscaré el libro y se los pondré en la lista de cosas que les mando ahí en el World History. Pero el punto es que, por otro lado, hay otros, y esta cosa también tiene que ver con lo que se llama el quantum landscape, ¿verdad? Y entonces es un poco también un problema de cómo se entiende y se interpretan la teoría cuántica y su posible relación con las teorías de Einstein, ¿verdad? Este, Temas como quantum gravity y otra serie de cosas, y entonces eso tiene una serie de implicaciones. Pero eh, la, una visión
estrictamente Big Bang moderna no cree que la materia existió siempre. ¿Ok? Ella dice que cuando se dio esta singularidad, lo que vino fue nació una gran cantidad de energía que luego se transformó en materia, para hablar de materia. Claro, para Einstein recuérdate que masa y Sí, energía ya, son la sí, misma cosa, ¿ok? sí. La No, masa es una son equivalentes, pero manifestación, no es la misma cosa. Son es una equivalentes, pero no es la misma cosa. Están relacionadas con una... no, la masa es una manifestación Equivalentes, de la no es la energía. misma cosa. Es una, la masa en la teoría de Einstein es una manifestación de la energía. E es igual a mc cuadrado y por lo tanto m es igual a e sobre c cuadrado. ¿Ok? O sea, es una manifestación, ¿verdad? Entonces, el punto es que en estas teorías, por cierto, Weinberg, ¿cómo le vamos a decir? Weinberg, Weinberg, vamos a ponernos de acuerdo en alguna manera. Weinberg se llama. Cuando, Los americanos Weinberg, le dicen Weinberg. Weinberg le ok, dicen los americanos. ok, Weinberg. Él es uno de los que precisamente cuando estudió, estaba metido en su tema de la física de partículas y todo esto, él es uno de los que sostiene que lo que había originalmente era una sopa de energía y más nada. ¿Verdad? Y a medida que ocurrió la gran expansión de esta sopa de energía, entonces se fueron apareciendo los elementos, ¿verdad? Fueron apareciendo el hidrógeno, etcétera, cual, después las moléculas, blu, 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 la gravedad, bla, 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 los planetas, blu, 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 la vida, ¿ok? Pero es esa visión, ¿verdad? En esa visión eh, no sé si cuando quieres hablar de materia, estás hablando de otra cosa, si estás haciendo equivalente materia en energía. En ese caso, sí, 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 a sí, eso me refiero. si lo estás haciendo, entonces, o si A eso esta me persona refiero. o esta Sí, persona que cita a Epicuro y dice estas cosas, ¿ok? Porque, de nuevo, no son conceptos sencillos, son cosas muy complejas. Pero Weinberg explica muy bien en uno de sus libros precisamente los primeros minutos del Big Bang. los tres primeros Sí, minutos del los sonido. 3 primeros minutos, en donde aparece finalmente la materia, o sea, aparecen los átomos. Antes de la existencia de los átomos no había átomos, había pura energía. Claro, claro. Bueno, esa es mi visión personal también. Bueno, no, es lo que te dice la teoría cuántica. O sea, cuando tú llevas, a ver, vamos a ir para atrás y vamos a lo del tiempo. ¿Es el tiempo una invención del hombre? No, yo no creo. Honestamente no creo. Yo creo que existe the arrow of time, que el universo avanza con la entropía hacia un estado en el cual, de continuar este estado de expansión, pues sí, habrá una muerte en el sentido ¿No? de La que la muerte térmica del energía universo. habría, tendría una mínima energía, ¿verdad? Entonces, para mí sí existe el tiempo y no es una invención del hombre. Nosotros tenemos un tiempo psicológico importante. Esa observación de nosotros, del devenir, de eso de que las cosas se pudren, de que uno se muere, de etcétera, eso hace que uno tenga una interpretación psicológica del tiempo, que por ejemplo entra en contradicción con el tiempo como lo ve la física, como lo ve la física einsteiniana, en donde Sí, el como una tiempo geometría. es parte de el espacio también, o sea, están imbricados, no están separados. Y el tiempo se ralentiza en presencia de grandes masas, ¿verdad? Y si tú te acercas a un agujero negro, prácticamente para ti en ese momento el tiempo se detiene. Pero no es que el tiempo, o sea, no es que la entropía, ¿verdad? Deja de funcionar, sigue funcionando, ¿correcto? Entonces, el, inclusive, cuando Hawkins demuestra finalmente que también los agujeros negros irradian energía,
entonces se llega a la conclusión de que inclusive los agujeros negros morirán un día, se disiparán. Claro, la cuenta que se saca de la disipación tiene tantos miles de millones de años metida o de billones que es un momento, cuando eso ocurra ya no existirá, por supuesto, o no debería existir nuestro sistema solar, ni mucho menos. ¿Ok? Pero estos son temas muy difíciles, pienso, son cosas que todavía están, si tú quieres, sobre el tapete en la física, en la cosmología, y que dependen de muchas cosas. Por ejemplo, acaba de publicarse un paper hace unos días, o un mes, no sé, pero yo me enteré hace unos días, que afirma que la constante cosmológica no es constante. Eso tiene unas implicaciones arrechísimas, porque si la constante cosmológica no es constante, entonces eso pone en tela de juicio nuestra apreciación de cuándo ocurrió el Big Bang. Claro. Porque nosotros estamos yéndonos para atrás en el tiempo, nosotros estamos haciendo tipo Laplace, pensando que tú, como las ecuaciones físicas, muchas no dependen del tiempo, que tú puedes volver para atrás y proyectar hacia atrás. Y si hoy en día las galaxias se separan a tal velocidad, entonces hubo un momento en que estaban junticas. Pero si la constante cosmológica no es constante, y si esa velocidad de expansión del universo ha sido variable, ¿No? Y es entonces, variable, no solo ha sido, sino que es variable dependiendo de la ubicación en la que tú haces una medición. Por eso es que no es constante. no, pero ellos se refieren a que no sea constante de verdad, verdad, porque la constante en el caso de Einstein es constante y dependiendo de si esa constante es 1, es mayor que 1 o es menor que 1, el universo se expande para siempre, se estabiliza o se O encoge, se regresa. que regresa, ¿ok? Pero el punto es que lo que estos tipos acaban de argumentar, y tienen un paper importante que está en este momento ocasionando mucho ruido, es que ellos dicen que la constante no es constante, sino que ha variado con el tiempo. Y Una constante que no es aparentemente tienen constante. evidencia. Sí. Entonces una constante que no es Una constante que constante. no es constante. Ok, Sería, entonces la mira, constante Bueno, cosmológica no sería pero constante. creo que lo que dicen que sí es constante en el sentido de que es la misma en todo el universo, o sea, en el Claro, espacio, claro, claro. pero no Pero constante si no a es es través del unitario. tiempo. constante, Bueno, ya creo que no va a dar tiempo de mostrar la otra clase, pero No, me has pero hecho... yo quiero saber, ah, Miro que decía que no es creación de Dios, entonces existió siempre. Y yo quisiera saber qué entiendes tú por creación del hombre. el hombre. No, El ¿Qué hombre entiendes tú por es el creación del producto de hombre? la evolución. Perdón, el hombre es el producto de una evolución. ¿Cómo que creación del hombre? No, 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 tú creo... dices Nadie ha que no creado crees al en la hombre. creación del hombre. Al ¿Qué- hombre no lo qué- ha creado nadie. no, El hombre no. es el producto de una No, no, evolución. no, no. No, nadie Tú se lo que Ya, agarró, dices es se que, ya paró va, y ya, dijo, hágase el hombre. Eso no no, existe. yo creo que está diciendo que no, 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 cuando no, dijeron no, que Jaime, Dios es perdón, creación del Jaime. hombre. Ah, perdón, que Dios es creación del hombre, ¿te refieres tú? Exacto. Sí, Sí, yo sí. sí creo No, 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 es que que tú Dios dices, hizo no, al no, hombre, perdón, el hombre hizo no, a no, no, Dios a no. su semejanza. a su imagen y semejanza. Sí, sí, sí. Sí, No, no, no eso estoy es en lo que eso, yo no estoy creo. en eso. Ah, ok. Es que tú dijiste algo que eso era creación del hombre. Ya, yo dije que todo es creación del hombre. Tú dices no todo es creación del hombre. Yo No. dije que Dios es la creación del hombre. Yo dije que Dios es creación. Y tú dices que no estás de acuerdo porque realmente hay cosas que Me no son creación refería, del hombre. no nos confundamos. Cuando a Por lo eso que que yo quiero no aclarar. estoy, ya va. Con lo que dije que no estaba de acuerdo, creo que lo dije claramente, pero a lo mejor, como siempre, me expliqué muy mal. Lo que dije No, no, fue que no. Tú no sabes que yo soy de estaba los de Andes. Yo sé acuerdo, que no estaba de acuerdo con que el tiempo y el espacio eran creación del hombre. eso. Eso fue lo que dije. Ajá. No de Dios. Dios, por supuesto, que es una creación No, del hombre. no, 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 no. Yo estoy centrándome en la parte creación del hombre, no de Dios, no estoy hablando de Dios, Ah, sino ok. que tú dijiste que el tiempo y el espacio no era creación del No hombre. es una Entonces que no es, creación del hombre. El hombre, o sea que, que perdón, siempre existió. lo que dije sí es que desde el momento en que si existe, supongamos por un momento que la teoría del Big Bang es correcta,
Y por eso inclusive dije que me estaba saltando a los multiversos y todo lo demás. ¿Ok? Supongamos por un momento que la interpretación, que la teoría del Big Bang es correcta, porque es una teoría, no es Sí, otra cosa. ¿Ok? claro, claro, claro. Supongamos que la teoría del Big Bang es correcta. Si la teoría del Big Bang es correcta, claro que nacieron el tiempo y el espacio, independientemente de la existencia del hombre. Entonces, en ese sentido, yo pertenezco al realismo. Yo pienso Claro, que la realidad existe independientemente del hombre. ¿Ok? El tiempo Ok, y el sí. espacio existen independientemente del hombre. Que el hombre O sea, no es una creación del hombre. No es una creación del hombre. no es una creación del hombre. No lo es. Entonces, No si lo el hombre es. no lo creó, existía antes de que existían los hombres. no, Claro. y Sí, sí, ahí sí. yo Sí, sí. Yo claro que creo que dejo, existía, por supuesto. Es más, te voy a decir algo sorprendente. La Tierra existió antes que el hombre. por supuesto, cuatro mil No, no, quinientos pero millones de años. Claro, claro que la Tierra existió antes que el hombre. Sí, 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 bueno, sí. por eso. ¿Cuál es el No nos problema? No sorprende, entiendo. no nos sorprende. No, Yo no, pero pensaba que lo Tico, sorprendía. Yo pensé que lo sorprendería, pero la Tierra existió antes que el hombre. Claro. no, el hombre El piensa hombre que la Tierra evoluciona en la existió. Tierra. El El punto hombre, mío es que realmente, la vida de la cual forma parte el hombre, es un producto del azar. Sí, es absolutamente cierto. no, Es pues me está absolutamente sacando un cierto, poco. sí, porque toda, Perdóname, teóricamente, pero yo de verdad en eso soy súper darwiniano. Para mí, la vida es Sí, un eres producto dogmático, eres dogmático, tú eres dogmático. darwiniano. yo tengo mis Darwiniano. dogmas también, Claro, yo tengo mis dogmas hay esta particulares. diferencia, que tú eres darwiniano. ¿Te O- das cuenta? El que ok, sea tal cosa es porque tiene dogmas. ok, Jorge, El problema es Bueno, que si él no tú quieres date llamarlo cuenta. dogma, yo no tengo problema. Yo creo que la Es que eso es pero, diferencia, dogma. pero Dogma, por no, definición, yo creo que dogma es perdóname, verdad que acepta sin cuestionarlo. no, no, pero Dogma creo, es no, una verdad, estoy de acuerdo contigo. dogma es una verdad que se acepta sin Yo cuestionar. no, Los pero es que axiomas no son es así. dogmáticos. Ah, no, yo, Para mí está muy claro que las evidencias apuntan a que la teoría de la evolución es correcta y eso no es dogma. Y en ese sentido soy darwiniano. ¿Qué significa ser darwiniano? Te lo explico porque a lo mejor, como siempre, me expliqué muy mal. O porque no quiero que utilicemos adjetivos y epítetos solamente porque son nombres, ¿verdad? Darwin, la gran idea de No soy Darwin nominalista es tampoco. Tampoco precisamente, soy perdón, nominalista. la gran idea de Darwin, la gran idea, his dangerous idea, como dice un libro muy bueno, por cierto, es que no hubo el creador inteligente, claro, que fueron las fuerzas de la naturaleza y las que actuando aleatoriamente. actuando aleatoriamente favorecieron a unas especies sobre otras. Y yo pienso que lo mismo ocurre en el universo. Y en ese sentido Sí, me siento darwiniano, ¿verdad? Yo pienso que igual ocurre con el universo, ¿verdad? El azar formó a la Vía Láctea. La Vía Láctea no fue que se creó porque vamos a hacer una Vía Láctea y apareció la Vía Láctea. No, los procesos, ¿verdad? Físicos que originan a las galaxias, a las estrellas, a los planetas y finalmente creo que dan origen a la vida. Y por a los eso también satélites. pienso que la vida es bastante popular en el universo. No necesariamente la vida inteligente, pero la vida con toda seguridad es muy popular en el universo. Estoy absolutamente seguro y estoy absolutamente seguro que antes de mi muerte, porque yo voy a vivir muchos años más, que antes de mi muerte vamos a encontrar vida en otros planetas. Estoy absolutamente seguro que estamos muy cerca de demostrar que, por ejemplo, en Marte hubo vida. Estamos así. Yo estoy seguro que estamos así. Y en el momento en que eso ocurra, va a haber un gran shock.
en el mundo filosófico, cultural y religioso de la ¿Tú humanidad. crees? Pero si son vidas, unas bacterias. Claro, No importa, serán no bacterias. importa. Eso va a ser, Claro, esa es vida. eso es una cosa que para quien cree, para un creacionista, eso es una cosa terrible, Oh, que wow. alguien demuestre que la vida apareció en otro planeta, Okay. que hubo vida en otro planeta. Eso será, créemelo, Yo no estoy en un ese grupo. golpe, eso Yo va no a me ser ubico en ese arrecho. grupo. Ok. Yo no me ubico en ese grupo. Mira, En lo más mínimo. hay algo que les quiero enseñar ya que no vamos a ver en la otra clase, porque ya se ha hecho tarde, no nos da tiempo. Ya es Pero la una, ya es la una de de un la... curso de cosmología que tomé el año pasado en el Royal Institution. Bueno, algo que preguntaba el profesor al comienzo era, ¿cuál creen que es la ecuación más importante de Einstein? Y bueno, entonces él comenta, la más famosa, la que todo el mundo piensa es E igual a mc al cuadrado. Y según él, no es esa, sino Esta, la de abajo, esa de abajo. y ahí está la Ok, constante, ahí Esa está es la ok, gamma, verdadera. ok. ahí está Esa es la gamma. verdadera. Ok, ya La voy otra es para una allá. simplificación. La otra es una simplificación. No, es que no, yo creo que una no viene de la otra. Ok, y sí, aquí está gamma. Ahora, y él describe que aquí lo que él está diciendo es que una es como que la geometría y otra es el espacio, ¿ok? Bueno, en fin. Pero lo que les quería mostrar es esto, que en otra clase, la adelante, dice un interludio histórico, y dice, Einstein desarrolla la relatividad general y pone esta ecuación, pero esta ecuación, noten, no tiene, como dice La constante, no tiene la esto, constante, no tiene eso, no ¿ok? tiene eso. ¿Ok? Y entonces dice, Friedman, Robertson, Walker, Lemaitre muestran que esto implica que el universo se está expandiendo. Y bueno, bueno, o sea, los físicos, los cosmólogos se dan cuenta que eso significa que el universo comienza o termina. Einstein freaks out. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, bueno, Einstein le pregunta a los astrónomos de la época, a los expertos, si eso ocurre, si el universo comienza y todos le dicen, no, el universo siempre existió. Entonces, él añade este término para hacer que el universo sea, The biggest blunder of my life. ok, ya. Y entonces, bueno, no sé, aquí la relación entre K y gamma, bueno, no las Sí, conozco, pero bueno. Pero si gamma es mayor que cero, entonces dice, el universo puede estar, También. no, 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 expandiéndose. no, es sit still, o sea, no expandiéndose, o sea, sin expandirse, que no tiene expansión, entonces no tiene comienzo y final. Es que le Claro, dijeron, no tiene comienzo y final, entonces. Pero claro. luego Hubble observa, bueno, Hubble lo que observa es el redshift. Ya va, pero perdóname, si fuera cero, baja de Sí, sí, nuevo a la ecuación de arriba. Y sí, sí, entonces sí, el universo se está sí, expandiendo. sí, sí, pero Einstein le agregó eso pensando que no es. Ok, y aquí dice, el profesor escribió, Hubble observa que el universo se está expandiendo. No, Hubble lo que observó fue el redshift. Sí. Hubble, de El hecho, no corrimiento rojo. interpretaba. El corrimiento Hubble rojo. era un observador, ¿ok? Y él observó el Astrónomo. redshift, un astrónomo observador. Y otros interpretaron, juntaron Que eso eso con lo de... significaba Creo que el Hubble ni efecto siquiera Doppler. estaba consciente de todas estas cosas. Ok, pero bueno. Pero entonces, una cosa cómica, para terminar, que el profesor dice, como tú dices, que Einstein llamó a esto su más grande blunder, y entonces hay esta imagen de Einstein. Como que le pusieron a hacer a repetir. No voy a poner una constante Está bien. I cosmológica. will not resort to using a cosmological constant. Una plana, una tarea. Está buenísimo. Está buenísimo. Qué buena, vale. Mándame esa imagen, por favor, Pero que me mira, encanta.